Bueno, ustedes saben que los últimos días del año uno comienza a hacer balances. Ayer estuvimos con Google haciendo un balance de las temáticas o lo más buscado a través de esta plataforma durante el año y sin duda que estaba marcada por la búsqueda con respecto a los vocales de mesa, proceso constituyente, plebiscito, dónde votar, en fin, todo lo relacionado con lo que pasó precisamente en materia política. Queremos conversar con nuestra Google, nuestra Leslie Briceño, nuestra cientista política, docente también, que ha estado todos estos últimos procesos con nosotros y ahora está también para cerrar el año y hacer un balance en los políticos de nuestro país. ¿Cómo está, Leslie? Hola, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Acá no estoy en Concepción, así que por eso por Zoom. Qué rico que esté de vacaciones. Sí, corresponde también darse un descansito, sobre todo en estas fechas, Leslie, pero te agradecemos ese compromiso también con Canal 9 de Bio Televisión, porque de igual manera has querido estar para hacer este balance de fin de año. Si hay algo que no podemos decir es que el gobierno del presidente Boric no fue consistente este 2023, porque arrancó con cambio de gabinete y al parecer cierra también con posibilidades de que eso ocurra, Leslie. ¿Es así o no? Sí, en general nos damos cuenta de que ha sido un año bastante movido para el gobierno en términos de, literalmente, de mover fichas. Ya recordemos que parte, como bien señalan ustedes, con cambio de gabinete, tiene otro cambio de gabinete, de hecho ya ha realizado 3 durante todo su gobierno, y nos encontramos con que ya se han hecho algunos ajustes que probablemente van a tener que transformarse en cambios de gabinete también. Pensemos la salida de los seremis en la región del Biobío, los seremis que salen ahora a fin de año y que eso va a requerir modificaciones y ajustes claramente en los gabinetes, tanto ministeriales como regionales. A ver, Leslie, bueno, sin duda que este año 2023 comenzó con una de las polémicas más grandes que ha tenido varias este gobierno, pero una de las más complicadas es el tema de los indultos y que comenzó precisamente con esta posibilidad de cambio de gabinete con la misma ministra de Justicia, que obviamente en su momento fue cuestionada con respecto a la información, si se la entregó o no, y terminamos el año 2023 con el caso polémico que es esta persona que fue detenida en el norte de nuestro país, está en prisión preventiva por posible secuestro. Vuelve a abrir el flanco que trató de cerrar de alguna manera el gobierno con el cambio de ministro, pero aún así le ha pesado nuevamente ese tema de los indultos también del estallido social. Sí, el tema de los indultos claramente que es algo polémico, genera la salida de la ministra y un enroque ahí interesante para poder bajar la presión de lo que generó los indultos finalmente. Pero claramente no hay algo que haya sido un tema cerrado, no solo para el gobierno, que el gobierno lo dio por cerrado. Sin embargo, también han habido muchos problemas asociados de comunicación, de que si la ministra sabía, que si el presidente sabía, lo mismo que vemos también con el caso convenios, ojo, que si el ministro sabía, si no sabía. Entonces pareciera ser que hay un problema que se permea al gobierno, independiente de cómo se jueguen las fichas, quién se enroca con quién o de dónde llegan los nuevos ministros. Hay un problema de comunicación tanto interna como hacia afuera. Y en ese sentido, claro, nos encontramos con el tema de los indultos, que sigue pesando hasta el día de hoy. Fue la polémica al principio de quiénes iban a ser los indultados, específicamente esta persona, que después se ve involucrada en una situación bastante confusa, de un presunto secuestro, donde además pareciera que habrían habido drogas, donde la persona secuestrada pareciera ser que no era tan secuestrada. Entonces hay algunas cosas que claramente que siguen salpicando al gobierno, a pesar de que es una situación que ocurrió a principio de año. Y eso también ha generado un poco de percepción de que le falta experiencia política al gobierno. Y eso se ha visto permeado en general, no solamente con los cambios de gabinete, sino que con las situaciones en las cuales el gobierno, tanto a nivel nacional como a nivel local, también nos encontramos, tiende a cometer errores que parecieran ser de principiantes. Y eso es algo que le está costando muchísimo frente a la opinión pública.
Bueno, y a propósito de eso, Lesley, de la crítica de falta de experiencia política, es la crítica que muchos parlamentarios le están haciendo ahora, por ejemplo, la ministra Maísa Rojas, ministra de Medio Ambiente. Dicen, ella no participa de los diálogos políticos, ella no participa, por ejemplo, de levantar la economía, sino más bien se contrapone al crecimiento económico, incluso le han tratado de posturas talibanas al respecto, porque hay dos hoy día ministros, dos gabinetes que están en la mira. Tanto Maísa Rojas por el lado del Ministerio de Medio Ambiente, pero también Nicolás Grau, ministro de Economía. Sí, ahí es interesante porque muchas veces pensamos que hay algunos ministerios que tienen que tener solamente una experiencia técnica y que tienen que ser especialistas en su área, como el caso de medio ambiente, pero hay que tener claro que los ministerios están en una relación compleja en el sentido de que tienen que relacionarse con otros, no son el trabajo interdisciplinario es fundamental. Entonces, la ministra, en este caso la ministra de Medio Ambiente, tiene que estar trabajando lógicamente con economía, probablemente con transporte, con energía, porque son temas que están tangencialmente vinculados con el tema del medio ambiente. No es solo la protección, no se puede pensar que el Ministerio de Medio Ambiente tiene que ver solamente con la protección, que es fundamental, lógicamente, en un contexto de una crisis climática que todos ya sabemos cómo nos afecta. Sin embargo, también tiene que ver con el desarrollo de las áreas productivas de nuestro país, de la forma más óptima posible. En el caso del ministro Grau, que es el ministro de Economía, también ha tenido bastantes encuentros con algunos sectores productivos. El último probablemente tiene que ver, lo último que ha pasado, que está vinculado un poco con la zona, con lo que es la nueva ley de pesca, el proyecto de ley de la nueva ley de pesca, con los pescadores industriales en forma específica, y ahí de nuevo se topa con medio ambiente, que es el tema de las cuotas pesqueras, que son el tema de las cuotas históricas, que algunos sectores productivos han señalado que el ministro o el Ministerio de Economía no los invitó a conversar. Entonces, claro, nos encontramos con que hay ciertos roces y esa falta de experiencia quizás es una de las cosas que más le ha pesado al gobierno. Si miramos otros ministros que tienen una trayectoria política, no solamente ministros, sino que personeros de gobierno bastante importantes, que tienen una trayectoria política, estos errores no se ven de forma tan frecuente. Y eso es algo que probablemente el gobierno va a tener que ajustar en este tercer año de gobierno que ya se les viene a pasos agigantados. Sí, claro. A ver, han habido nombres importantes que la oposición lo ha puesto como un foco de ataque. Giorgio Jackson, por supuesto, desde el día 1, de alguna manera le trataron de hacer el trabajo más difícil. Finalmente, después de varios enroques y todo, terminan sacándolo. De alguna manera baja ahí la presión por parte de la oposición, pero después va apareciendo nombres, por ejemplo, con el tema del Ministerio de Relaciones Exteriores, donde finalmente llega Van Claveren, que de alguna manera le dio esa calma a lo que también fue muy cuestionado, en cómo Chile se estaba relacionando en materia de Estado con otros países. Está también el caso del exministro de Cultura, también, que duró muy poquitito, que también tuvo hoy un cambio de gabinete. El ministro Pizarro, que viene a solucionar también un problema con el deporte y hacerse cargo de lo que significaron los Panamericanos con buenos análisis. Y hoy día también puesto el foco en el ministro Montes, donde tiene una acusación constitucional que finalmente incluso la oposición dice, bueno, ni siquiera tenemos los votos, pero está ahí puesto el nombre finalmente. A propósito, hoy se revisa. Exactamente. Esta jornada se revisa la acusación constitucional en contra del ministro Montes por todo el caso Convenio, claro, ¿cierto?, que está allá en el norte con Democracia Viva, directamente relacionado con su cartera. Claro, y ahí la pregunta es, ¿la oposición ha hecho bien su pega finalmente con todas estas presiones que le ha hecho el gobierno, que finalmente ha logrado remover algunos ministros? Bueno, en general uno podría pensar que si fuese por éxito de remoción de ministros, uno podría pensar sí, la oposición ha hecho, entre comillas, una buena pega. Sin embargo, tenemos que mirar que solamente con el tema de las acusaciones constitucionales, pensemos la acusación hacia la ministra Toá, pensemos ahora en la posible acusación contra el ministro Montes, donde en este caso específico no tiene los votos, donde ya algunas figuras dentro de la oposición han señalado que
no es lo más conveniente. Recuerdo a Jaime Mañalich, ex ministro de Salud, que lo señalaba en su cuenta de ex. Entonces nos encontramos, y ojo, él fue uno de los tantos que señalaron que tal vez no era la opción más adecuada a una acusación constitucional. Entonces nos encontramos que, claro, si es por la presión por parte de la oposición para generar ruido y generar cambio de ministros, uno podría mirarlo en términos, entre comillas, vuelvo a insistir, exitoso. Sin embargo, una de las cosas que nos hemos visto es que en algunos ámbitos el gobierno ha salido fortalecido con algunas modificaciones constitucionales, entonces, perdón, algunas modificaciones ministeriales. Entonces, claro, nos encontramos con que, desde la perspectiva de la oposición, me estoy refiriendo, la salida de Giorgio Jackson baja el ruido, genera calma dentro del gobierno, no le entrega mayores herramientas a la oposición, pero se ha seguido utilizando un poco la estrategia de hacer modificaciones o de buscar presión para que se hagan modificaciones. Ahora, ¿qué es lo interesante de lo que ha hecho la oposición? Es que está colocando temas que tienen que ver con la falta de experiencia política del gobierno, lo está colocando en la discusión pública. Y eso es bastante interesante porque logra, finalmente, estamos pensando desde la lógica de la oposición, claramente, busca que se generen temas de discusión donde está demostrando expertise la oposición para, obviamente, después tratar de negociar y buscar espacios de consenso. Por otro lado, no lo ha hecho tan bien, porque nos encontramos que, si bien ha colocado la agenda de seguridad en la primera línea de la prensa, de la opinión pública, aún se niega a entrar a conversar en algunos temas de seguridad, y recordemos esa negativa de la oposición de ir a reuniones asociadas a las medidas que se van a tomar, la demora de entre comillas, fast track legislativo para poder sacar una agenda de seguridad en forma expedita que lleva desde abril, mayo en discusión en el Congreso. Sí, Lesley, y para traerlo también a la realidad local, aquí en la región del Biobío también estamos cerrando el año con 2 renuncias. Lorena Segura, por una parte, Seremi de la Mujer, y Elizabeth Chávez, Seremi de Educación, ambas envueltas en sumarios por situaciones, bueno, que las tienen ahí en una situación bastante compleja, ¿no? Por una parte, a la Seremi de la Mujer por un caso que habría sido de agresión sexual, en el que ella habría sido testigo, habría estado en el lugar donde ocurrió esto y no habría dado aviso a las autoridades, ni tampoco denunció a las autoridades correspondientes. Y por otra parte, la Seremi de Educación, que está siendo investigada por supuestamente haber abierto cupos para hijos de su jefe de gabinete cuando ya se había conocido el resultado del proceso muy conocido como la tómbola en la educación. Y perdón, Seremi, que fue ya removida o que fue nombrada después de una primera remoción también de cargo acá en la región. Exactamente, entonces son 2 cargos altamente cuestionados en este momento acá en la región. Sí, por eso yo señalaba hace un momento el tema de los ajustes ministeriales que se van a hacer no solo a nivel nacional, lo que se han hecho no solo a nivel nacional, sino que también local. La salida de la Seremi de la Mujer, que ella señala, si es que no me equivoco, fue por problemas personales o por una situación personal, pero sabemos que hay un sumario, donde además después ella indica que ella no tenía información, que no habría visto nada en torno a este supuesto acoso que se produce en una dependencia de la Universidad de Concepción, y en general, claro, genera un flanco, no solamente con ella, con la Seremi de la Mujer, sino que también pensamos lo que está pasando con la Seremi de Educación, que ya renunció debido a todo este escándalo. Y hay 2 temas que son interesantes ahí. El tema de la mujer, que el gobierno tiene un sello, o ha indicado que tiene un sello feminista, entonces es un flanco que lógicamente le duele al gobierno y genera mucho más ruido, porque desde la oposición y también desde otros sectores pueden decir, bueno, este gobierno no es tan feminista, y miren lo que ocurre con la Seremi. Y por otro lado, el tema de la educación, que viene a ser una bandera de lucha que trae principalmente el Frente Amplio desde su periodo universitario. Ellos, pensemos su trayectoria como dirigentes estudiantiles,
el mismo presidente lo fue, desarrollaron un discurso que tiene que ver con no solamente con la gratuidad, sino que con la igualdad de oportunidades. Y hoy día en educación, por lo menos en la región del Biobío y en mujer, en el tema de la seremia de la mujer, se generan dos flancos abiertos en dos temas que además son emblemáticos para el programa del gobierno. Entonces ahí, lógicamente, que hay una crisis mucho más compleja. ¿Por qué? Se debe a, uno podría decir, se debe a que la falta de personas expertas que hubieran asumido los cargos, se debe finalmente a esta, entre comillas, de nuevo, superioridad moral que algunos han vinculado al gobierno y que finalmente la han criticado porque han cometido, vuelvo a insistir, los mismos, entre comillas, los mismos errores que criticaron a otros gobiernos anteriores o a otros sectores políticos. Por lo tanto, en tema regional, además nos encontramos con esta crisis en dos áreas que al gobierno en general han sido sus banderas de lucha. Sí, y con respecto a eso, Lesley, claro, tenemos un gobierno que dijo ser feminista y un gobierno también que dijo que iba a descentralizar también la política y el poder. A tu análisis, a propósito de lo que estamos hablando, ¿se descentralizó algo durante el 2023 las decisiones? Porque, por ejemplo, nosotros aquí la sensación que tenemos es que muy poco vimos por lo menos a Ceremis, en general. Costó que se nombraran. Además, ¿qué hay con eso, según tu opinión? ¿Se logró descentralizar lo que prometió el gobierno? La verdad que mi percepción, y aquí emito una opinión súper personal, yo creo que no, y que el gran tema pendiente es la descentralización, una descentralización que sea efectiva, no de palabra, no de colocarla en un papel. Lo hemos discutido en otras oportunidades acá, lo hemos discutido también en el tablón, y con otros colegas, que la descentralización no pasa por que elijamos las autoridades en forma de la democracia directa, a través de elecciones. No significa la descentralización generar nuevas regiones, sino que el traspaso de competencias efectivas a las regiones. Y nos hemos dado cuenta, partamos con cosas simples, que ustedes lo señalaban recién, la tardanza en nombrar las autoridades a nivel regional. Eso es también un problema. ¿Por qué? No solamente porque puede haber falta de personas expertas en el área, a nivel regional, o para cumplir las cuotas de los partidos, etcétera, que es un ámbito político que se puede entender, pero también no se puede dilatar tanto tiempo. Y por otro lado, también nos encontramos con que a raíz del caso Convenios, que algo mencionamos en forma tangencial recién, en el contexto de la crisis ministerial, con el caso Convenios, el presupuesto que se está discutiendo, o que ya se discutió, perdón, colocan más trabas a la ejecución de presupuestos regionales sin tener que pedir permiso en Santiago. Y hoy día nos damos cuenta cómo el Ministerio de Desarrollo Social para el 2024 va a tener que visar y va a tener que autorizar una serie de gastos regionales, y eso es un revés para la descentralización enorme. Vamos a ver si es que esa puede cambiar de aquí al próximo año. Ya no queda nada, ¿cierto? Porque de cosas que se prometieron y al parecer no se cumplieron, no solo está la descentralización, sino que también hace poquito la renombrada actriz chilena Amparo Noguera dijo que también quedó con una deuda pendiente con el gobierno de Gabriel Boric. La cultura, las artes. Ella dijo que pensó que este iba a ser el gobierno con el cual la cultura y las artes iban a florecer, y al parecer no floreció. Vamos a ver si eso puede revertirse. Y ahí va el tercer ministro ya nombrado. Exactamente. Sí, 3 ministros. Además, ¿no? Luego de 3 ministros todavía no florece, al parecer. Avancemos a otro tema que también ha sido sin duda lo que se ha tomado la agenda, no solo política, sino que también a nivel de ciudadanía este año, y es la seguridad. Anuncios por parte del gobierno que al parecer han sido bien recibidos. Hoy día escuchaba tempranito en la radio que tanto la oposición como el oficialismo dicen: estamos avanzando, falta, pero hay acuerdos en materia de seguridad. Sí, el tema de la seguridad está ya con bastante, o sea, que es un tema que estaba presente en la discusión pública y la percepción de la ciudadanía en los últimos años. Sin embargo, está ya con mayor fuerza desde Semana Santa. Recordemos con
la muerte de este carabinero en un acto delictual, que es asesinado por una persona que le dispara y que lamentablemente fallece. Y eso genera, y que además no solamente fue él, sino que una carabinera que había fallecido un par de días antes, y que empieza a generar una mirada mucho más global desde el gobierno en el tema de la seguridad. Algo que también el gobierno, recordemos que en un principio trataba de bajarle el perfil a los problemas de seguridad, trataba de mirar soluciones desde más largo plazo. Sin embargo, desde Semana Santa aproximadamente, se empieza a trabajar y llegar a acuerdos a estas agendas fast track que se le denomina, y que en algunos ámbitos ha estado bastante lenta, en otros sí se han logrado acuerdos. Y claramente hay un cambio de discurso por parte del gobierno. Pensemos que el tema de seguridad no estaba presente ni en el programa, o no, sí estaba presente, pero no estaba como un tema importante en el programa de gobierno, ni en la campaña. Recién cuando en la segunda vuelta, empezó la campaña de la segunda vuelta, empezó a incorporarse el tema de la seguridad, y eso lo hemos visto con mayor fuerza recién este año. El año pasado no se vio tanto. Y eso, lógicamente, que ha traído una necesidad de empezar a colaborar y empezar a discutir temas de seguridad, no solamente con la oposición, sino que ponerse de acuerdo en la visión sobre la seguridad que tiene dentro de los mismos conglomerados, dentro de los mismos partidos que son parte del conglomerado. Específicamente con el Partido Comunista, que tiene una visión distinta de cómo se tiene que tratar la seguridad y la delincuencia en forma específica. Sí, sobre eso mismo te quería preguntar, perdón por interrumpirte, pero ¿qué cambio o qué señal se da desde el gobierno al día de ayer la ministra Vallejo decir estamos y reconocemos una crisis de seguridad que no sabemos hasta cuánto, a qué límite va a llegar? ¿Hay un cambio ahí al reconocer desde el gobierno que hay un tema que se está escapando de las manos? Claro, o sea, el discurso o la frase de la ministra Vallejo habría sido impensable hace un año atrás o un año y medio atrás, o incluso en enero del año pasado. Pensemos también en el cambio del discurso del subsecretario Monsalve, que ha ganado mucho protagonismo con el tema con el tema de la agenda de seguridad. Sin embargo, él ha cambiado el discurso y ha sido, incluso desde la oposición, es un interlocutor súper válido para tratar temas de seguridad, mucho más válido que otros interlocutores ministeriales propiamente tal. O sea, quizás desde lo que es el Ministerio del Interior es la figura que es la más destacada, y así lo ha señalado incluso la oposición. Recuerdo un artículo en La Tercera, no recuerdo de cuándo fue, pero tiene que haber sido hace un mes aproximadamente, donde señala que la oposición reconoce a Monsalve como uno de los interlocutores más válidos por este cambio de discurso en el tema de la agenda de seguridad. Y claramente hay un cambio, hay una necesidad por la presión, por el tema de la opinión pública, donde seguridad, delincuencia, narcotráfico siguen siendo los temas que están punteando lamentablemente en lo que piensa la ciudadanía que deberían de ser los temas prioritarios para el gobierno. Y hay una necesidad por parte del gobierno de hacerse cargo con estrategias que tienen que ver con temas de la seguridad a corto plazo. Hay algunos otros temas que son a largo plazo, claramente, el tema de mejorar la educación, de disminuir la desigualdad, generar espacios mucho mejor habitables, lo que tiene que ver con las medidas, las políticas públicas a largo plazo para terminar con la vulnerabilidad. Sin embargo, hay otras cosas que son de seguridad a corto plazo que se tienen que empezar a implementar ahora para que no nos encontremos con niveles de delincuencia como tienen otros países o otros países que están latinoamericanos que están con una situación mucho más compleja que la nuestra. Si miramos los datos, Chile todavía tiene la menor tasa de homicidios en América Latina, tiene las menores indicadores de delincuencia a nivel latinoamericano. Depende con quién se compara. Están aumentando. Depende con quién se compare. Sí, exactamente, depende con quién se compara. Pero para no seguir aumentando y para no finalmente
mirar, ser más parecidos a nuestros vecinos, entre comillas, tenemos que tomar medidas ahora. De todas maneras, Leslie, otro tema que marcó el 2023 sin duda fueron las reiteradas elecciones, los plebiscitos en torno a el proceso constituyente, que para muchos tenía relación directa con la aprobación o desaprobación del propio presidente Gabriel Boric y todo su gabinete, por supuesto, que en las encuestas todavía no logra repuntar como seguramente quisiera. Sí, el tema, yo les escuchaba al principio, antes que yo empezara a hablar, y ustedes señalaban que las palabras más buscadas en Google tenían que ver con esto. Y estado, plebiscito, donde voto, son cosas que se buscaron muchísimo en los navegadores durante el 2023. Y eso habla también de un proceso que la ciudadanía no entendía mucho, el cansancio electoral. Nosotros lo hemos comentado varias veces también, la resaca electoral es súper entretenida. Sin embargo, para nosotros es que nos gusta la cosa, nos gusta esto, que vamos a votar, que somos súper contentos mirando las encuestas y todo. Sin embargo, para una persona que no tiene interés en la política, en general nos encontramos con que es alguien que está agotado. O que le tocó 10 veces ser vocal de mesa. Exacto, o sea, yo vi una persona, no me acuerdo de qué comuna era, pero que andaba con una polera y decía, no quiero ser más vocal de mesa. De penco. O sea, ya, perfecto, claro. Entonces, nos encontramos con un nuevo plebiscito que nos cierra, o sea, pareciera el loop eterno en el que estábamos en estos últimos años, desde el 2020 en adelante, pareciera ser que finaliza. Es un texto que vuelve a ser rechazado. Estamos en la misma situación de octubre de 2019. En ese sentido, alguien podría decir, no hemos avanzado nada. Sin embargo, se dio una discusión muy interesante en términos políticos de lo que fueron ambos textos, borradores de textos constitucionales, pero además también es interesante mirarlo desde del rechazo a la política. La ciudadanía se manifestó nuevamente, si miramos la elección de los miembros del Consejo Constitucional en mayo y lo que es la elección de hace un par de días atrás, el 17, 10 días exactamente, nos encontramos con que para el mayo se eligieron miembros del Consejo que, si bien representaban a un sector político, no eran los tradicionales. Entonces hay nuevamente la mirada del rechazo hacia la clase política, que es lo mismo que pasó para los miembros de la Convención Constituyente, el rechazo a la clase política. Y nos encontramos con que en diciembre, ahora hace 10 días atrás, se vuelve a rechazar un texto, y una de las percepciones es que también es un rechazo no solamente al texto, sino que un rechazo a la clase política, un rechazo a las formas de hacer política. Y eso es algo que no solamente el gobierno, sino que la oposición también tiene que empezar a revisar. Porque no recuerdo si lo escuché a Miguel Ángel Fernández acá o en otro espacio, pero Miguel Ángel señalaba algo súper interesante, que apuntaba que cuando nos encontramos con un nivel de rechazo a la clase política, se abren mucho más los espacios para el surgimiento de los populismos. Y eso es algo que tenemos que tener cuidado en nuestro país. De todas maneras, y ojo que la desaprobación del presidente al menos llega al 62%, y con respecto al plebiscito por el proceso constituyente, la última Cadem arrojó que el 77% de las personas quiere que este proceso se cierre aquí y se reformule más adelante la constitución que tenemos. Leslie, muchísimas gracias por este balance del año 2023. Ojo que si usted piensa, oigan, pero y el caso convenios, chiquillos, se les quedó fuera, es tan extenso que lo vamos a ver en detalle el día viernes junto a Hans Losley, pero a ti, Leslie, como siempre, muy agradecidos por contar contigo acá en el matinal. Nos queda el 27 de octubre todavía, Leslie, del 2024. Sí, pues ahí nos vemos de nuevo. Antes probablemente, pero definitivamente ese día. Gracias, Leslie. Que tengas un lindo fin de año, Leslie. Chao, chao.
Ahí estaba entonces nuestra analista político haciendo este balance en materia política del año 2023. Quédate con nosotros porque vamos a hablar de muchos temas interesantes durante esta jornada y también invitándote a que